Buenos días. Buenos días. Buenos días. Ahora sí. Yo dije, se durmieron. Yo me he empezado a predicar. Bueno, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo y que vamos a compartir su palabra. Padre Celestial, Señor, presentamos este día, Señor, presentamos cada persona, Señor, que se encuentra en este lugar, Señor. Pedimos, Espíritu Santo, que seas tú, Señor, enseñándonos todas las cosas, mi Dios. Que seas tú, Señor, guiándonos en esta palabra, Señor. Que seas tú, Señor, confrontándonos, Señor, con cada una de estas palabras, Señor, que hoy vamos a hablar acá. Señor, que seas tú también disponiendo nuestro corazón, Señor. Quita todo, Señor, todo lo que esté allí en nuestra mente, todo argumento que quiera allí entorpecer, Señor, esta enseñanza. Que, Señor, que seas tú, Padre, preparando nuestros corazones, Señor, y que pueda ser una buena tierra, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, porque como decía esta canción, tu presencia, Señor, es el cielo para mí, Señor. Tu amor, Señor, tu fidelidad, Señor, tu entrega, Señor, hacia nosotros, Señor, no tiene comparación. Realmente, Señor, tu fidelidad es grande, Señor. Te pedimos que nos ayudes también, Señor, a ser fieles, así como tú lo eres con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Ezequiel, capítulo 16. Y el tema de hoy se llama la infidelidad de Jerusalén. El tema de hoy tiene que ver la forma en que el pueblo de Israel se corrompió, ¿sí? Y vamos a hablar de cómo el Señor, a través de Ezequiel, le da las profecías al pueblo para traer restauración. Primero lo exhorta y después trae restauración. Siempre a lo largo de la historia tanto del pueblo de Israel como nuestra historia, porque el pueblo de Israel también somos nosotros fuimos injertados en el pueblo de Israel, ¿sí? Entonces el pueblo de Israel también somos nosotros. A veces lo vemos como algo allá lejano, ¿no? Como ese pueblo, como ellos, ¿no? Pero resulta que el pueblo de Israel también somos nosotros. Y bueno, y vamos a ver todo lo que sucede allí con el pueblo, cómo él se corrompe y la infidelidad que él comete hacia el Señor. Y vamos a estar leyendo en el versículo 1, dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones y di: así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén, tu origen tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre hetea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacer algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo, con menosprecio de tu vida el día en que naciste. Me conmueve mucho esta palabra porque fue la palabra que Dios usó cuando yo me convertí. Aquí está hablando de la nación de Israel. Dice que era un pueblo muy pequeño, que realmente entre las demás naciones no figuraba para nada, era muy pequeño. Cuando empezó realmente fue muy pequeño.
y es comparada con una niña abandonada, huérfana, sucia, desnutrida y por la que nadie podía ni quería dar nada. Así era Israel cuando fueron sus comienzos. Así fue el comienzo de ella. Y fue odiada por las demás naciones. Pues casi que todas las demás naciones estuvieron en guerra con Israel. ¿Sí? Dice que tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán, tu padre amorreo y tu madre Tea. Dice, y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta en fajas. Es decir, cuando un niño nace, ¿verdad? Por lo general, bueno, hay unos que nacen limpiecitos, pero hay unos que vienen pegados hasta con la bolsita esta donde ellos vienen, hay otros que salen muy llenos de sangre, mojaditos, ¿sí? Y cuando ellos nacen, pues hay que hacer una limpieza. Todavía hoy en día se hace. En aquel tiempo dice que no fuiste limpiada con sal porque utilizaban la sal, la frotaban en el cuerpo de los bebés para fortalecerles la piel, ¿sí? Y para limpiarlo. Pero dice que tampoco fue lavada. Dice, no fuiste lavada, no fuiste limpiada, ni siquiera tu ombligo fue cortado. ¿Qué pasa? Que en aquel tiempo estos pueblos paganos que habían tenían la costumbre de, cuando ellos no querían un niño o una niña, más que todo, que las niñas eran las que más sufrían esto, cuando ellos no las querían, se iban al campo, así, al campo abierto, y allí las dejaban, así desnuditas, tal cual como estaban, suciecitas, todo, y para que fueran comidas por los animales salvajes. Y el Señor está comparando a Israel con una niña así abandonada. Y seguimos leyendo, dice en el versículo 5, dice, no hubo quien se compadeciese de ti para hacer algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio. Y en el versículo 6 nos dice, y yo pasé junto a ti, y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres, te dije, vive. Sí, cuando estabas en tu sangre, vive. Yo me imagino la escena allí en el campo abierto, la bebé allí llorando con frío, ensangrentada, sucia, y dice que no hubo quien se compadeciese de ti. Quiere decir que seguro mucha gente pasó por allí, ¿verdad? Por el lado de ella, y la tuvieron como nada, ¿sí? Hasta que pasa el Señor y le dice, vive. Dice, te vi sucia en tus sangres y te dije, vive. Y dice después, y te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste y te hiciste grande, y llegaste a ser hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Asimismo, como el Señor hizo con la nación de Israel, asimismo también hizo con nosotros, ¿verdad? Nuestro origen espiritualmente hablando, nuestros antepasados, por decirlo así, no fueron los mejores, probablemente, ¿sí? Ya de por sí, desde Adán y Eva para acá, ya teníamos unos ancestros pecadores, ¿no? Y ya veníamos con ese pecado. Y algunos, gracias, perdón, y algunos, por ejemplo, hemos tenido, gracias a Dios,
y es por gracia que tenemos nuestros padres que son salvos, o nuestros abuelos que han sido salvos, ¿sí? Que han creído en el Señor. Pero casi que la mayoría, no sé de aquí cuántos, yo creo que la mayoría, ¿verdad? Nuestros padres no conocen de Dios, nuestros abuelos mucho menos. Sí, si seguimos yendo para atrás, tampoco. Pues porque estas naciones tienden a ser como muy religiosas, ¿no? Pero pertenecen más que todo como no creyentes, por decirlo así. Entonces, tenemos un antepasado que nuestros antecedentes, o sea, nuestros antepasados que venimos de padres que no son cristianos, que no son conocedores de Dios, sino que ya vienen en pecado, ¿verdad? Y en el Salmo 51:5 dice: he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. ¿Sí? Así era esta niña que está hablando allí, que representa al pueblo de Israel. Ya venía en pecado, ¿verdad? Pero el Señor, que la ve allí en esa agonía, porque estaba en una agonía ya como a punto de morir, porque estaba abandonada, dice que pasó en su sangre y le dije: vive. Y dice que le dio vida. Y dice: la hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste y te hiciste grande. Y él la ve allí como una niña, como una adolescente, ¿verdad? Y dice: y creciste y te hiciste grande, y llegaste a ser hermosa, tus pechos se habían formado, y tu pelo había crecido, pero estaba desnuda y descubierta. Dice: y pasé otra vez junto a ti, y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi mano sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Así como Dios le dio vida al pueblo de Israel, así también hace con nosotros, ¿verdad? Nos ve abandonados, nos ve desnudos. Dice, espiritualmente estábamos muertos, ¿sí? Nosotros espiritualmente estábamos muertos, y el Señor vino y nos dio vida. Y dice en Efesios 2:1: y Él dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nosotros también estábamos muertos, ¿sí? Dice la palabra, cuando no conocemos al Señor, dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿sí? O estábamos ya a punto de morir, como estaba esta criatura, ¿verdad? Y el Señor viene y nos rescata, y Él nos da vida y nos dice: vive. Dice, y nos da un nuevo nacimiento, ¿sí? Nos da una nueva vida, nosotros nos da un nuevo nacimiento. Se acerca a nosotros a través del Señor Jesucristo, cuando Él toca la puerta de nuestro corazón y nosotros decidimos abrirle y dejarlo entrar a nuestra vida. Y vamos a ver en Deuteronomio 7:8. Dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa, os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón. Allí el Señor está hablando de cómo el pueblo de Israel, dice que era uno de los más pequeños, ¿verdad? Y dice que Él no lo escogió porque fuera un pueblo grande, ¿no? Sino que lo escogió porque era insignificante. Y dice que porque lo amó y le quiso dar juramento. Y le dio y quiso cumplir el pacto que le había dado a los padres de Israel. ¿Quiénes eran los padres? Los patriarcas, ¿verdad? El pacto que Él había hecho con Abraham, el pacto que Él había hecho con Jacob.
Y volvamos a Ezequiel otra vez. Ya, que se me perdió. Y dice que Él nos escogió no por ser lo mejor, sino que lo hizo por amor y por guardar juramento a nuestros padres. Y así hizo con nosotros. Dice que por gracia soy salvo, ¿sí? Nosotros no hicimos nada, no merecimos nada para que Él nos salvara, para que Él nos rescatara o para que Él fijara sus ojos en nosotros. Realmente solamente lo hizo por amor. Y fuimos comprados a un precio muy alto. Y vamos a ver aquí qué dice en el versículo 7 y 9. Dice: y te hice multiplicar como la hierba del campo y creciste y te hiciste... ya lo habíamos leído. Dice: y pasé en el 8, y pasé otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. En el 9 dice: te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti, y te ungí con aceite, y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar en tu cuello. Y puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada. Mire todo lo que Él hace con el pueblo de Israel. Dice que la lavó, le limpió todas sus sangres que había encima de ella, que la ungió con aceite, la vistió con lo mejor. Dice que con bordados, que con lino, que con tejón, que la cubrió con seda. ¿Sí? Y es lo que el Señor también, el Señor Jesucristo, hace con nosotros, ¿verdad? A través de su sangre Él nos lava, nos limpia, y Él dice que nos compró con su sangre, ¿sí? Y también fuimos ungidos con el Espíritu Santo. Dice allí que la ungió con aceite. Es lo que el Señor hace con nosotros cuando Él viene a nuestra vida. No solamente viene el Señor y nos lava con su sangre, sino que también somos ungidos y somos sellados con el Espíritu Santo. Y ahora somos propiedad suya. Y dice: y fuiste mía. Ahora le pertenecemos a Él, ¿sí? Y en 1 Corintios 6, 10 al 11... dice, voy a leer desde el 10 para que vean de dónde nos saca Dios, ¿no? Dice: ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Antes de eso habla de los idólatras, de los adúlteros, de los afeminados, bueno, hay una lista allí. Y dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Es lo que yo les decía, lo mismo que Él hizo con el pueblo de Israel, que lo rescata, que lo lava, que lo limpia. Lo mismo hace el Señor Jesús, vino a hacer el Señor Jesús en nuestras vidas. Y eso fue una promesa que Él le dio al pueblo de Israel. Él fue infiel y Él se desvió de los caminos de Dios, como lo vamos a ver más adelante, pero el Señor les manda un remanente, ¿sí? El Señor tiene para ellos una restauración a pesar de su desobediencia, a pesar de su rebeldía. Y el mismo capítulo 16, del versículo 11 al 14, dice: te atavié con adorno y puse brazalete en tus brazos y collar en tu cuello. Puse joyas en tu nariz, zarcillo en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro, de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina, de trigo, de miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo. Y prosperaste hasta llegar a reinar. Aquí Él está hablando del cuidado que Él tuvo con Israel. Y este cuidado
destacó tanto a Israel de ser una nación pequeña, la llevó a ser una nación grande, la llevó a multiplicarse y la hermoseó de tal manera que ella llegó a ser admirada por otras naciones, ¿sí? De no ser nada, de ser abandonada, pero cuando Él viene y la rescata y empieza el trabajo con ella, la limpia, la adorna, la hermosea, dice que llegó a ser grande en extremo, ¿sí? Que lo vamos a ver en los versículos más adelante. Dice que llegó a ser grande en extremo y tenía provisiones y llegó a tener de todo, al punto de ser envidia de las demás naciones, ¿sí? De las naciones que la despreciaban, ahora llegaron a reconocer que esta era una nación que tenía el favor de Dios sobre ellas. Y mientras la nación y el pueblo de Israel obedeció a Dios y guardó su pacto, el Señor la bendijo abundantemente, ¿sí? Ellos, cuando ellos, el Señor los escogió, los que entraron allí a Egipto, entraron como 70 personas nada más, pero aún ellos estando en una tierra que no era la de ellos, ellos dicen que empezaron a multiplicarse en gran manera, ¿sí? Y dice que a tal punto que el faraón llegó a sentir, ¿verdad?, miedo de que este pueblo creciera y se fuera en contra de ellos, ¿sí? Y los esclavizara a ellos, el pueblo de Israel llegara a tomar poder sobre Egipto. Y dice que los niños que nacían eran robustos, eran fuertes, y que las mujeres que daban a luz, dicen las parteras, que eran mujeres muy fuertes, ¿sí? Y cuando él quiso matar a los niños, dice que no les daba tiempo de llegar porque ellas daban a luz sus hijos y eran niños sanos. Y el Señor allí empieza a multiplicarlos, ¿sí? Y ellos se convierten en una nación grande. Cuando ellos ya salen de Egipto, ya no eran los mismos 70 que entraron, ya se habían multiplicado. Pero después ellos salen al desierto y el Señor los va a llevar a la tierra prometida, ¿sí? Y ellos empiezan a multiplicarse. Cuando ya ellos llegan a la tierra prometida, ellos empiezan a multiplicarse y empiezan a engrandecerse. Y cuando David es el rey de Israel, ¿verdad?, era una nación próspera, era bastante próspera. Después viene Salomón y empieza a reinar sobre Israel y aún era mucho más próspera y más grande, ¿sí? Y los pueblos le tenían miedo, ya era al revés, ¿sí? Ya los pueblos le tenían miedo. Y así hace el Señor con nosotros. Él también llega, nos saca, dice que nos saca del lodo cenagoso, ¿verdad? Dice en Salmos que nos saca de allá de la oscuridad, nos saca de donde estábamos y empieza a hermosearnos. Y nos llena de dones, nos da talentos, empieza a prosperarnos en cada área de nuestra vida. Dice del versículo 15 en adelante: pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre, y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron. Suya eras. Cuando Israel se vio grande, cuando se vio fuerte, cuando se vio poderosa, se olvidó del Señor. Empezó a olvidarse del Señor. Empezó a olvidarse de dónde Él la había sacado. Y dice que empezó a prostituirse. Dice: y tomaste de sus vestidos y te hiciste de diversos lugares altos y fornicaste sobre ellos. Cosa semejante nunca había sucedido ni sucederá. Tomaste asimismo tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado, y te hiciste imágenes de hombre y fornicaste con ellas. Dice que tomó todo esto que Dios le había dado, todas las riquezas que Dios le había dado. Cuando el Señor le dice al pueblo de Israel, dice: cuando ustedes vayan a salir de Egipto, que ellos le dicen: pídanle a los vecinos, ¿se acuerdan? De ese pasaje que el Señor le dice: pídanle a los vecinos, y que los vecinos le traían plata, oro, bueno, y empiezan a darle, y esto era
lo que el Señor les estaba dando. ¿Y qué hicieron ellos? Dice que fornicaste con el oro y la plata que yo te di. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Llegó y apenas Moisés se desapareció, fabricó con las alhajas que tenía un ídolo, ¿verdad? A eso es que se nos está refiriendo aquí. O sea, a cuando habla del adulterio de Jerusalén, cuando habla de la fornicación, de la infidelidad de Israel, es a esto, ¿sí? Que el Señor los recoge primero de ser allí abandonados, los hace multiplicar, los hermosea, los hace crecer, los hace multiplicarse, y ellos en cuestión, cuando ya se vieron grandes y fortalecidos, empezaron a olvidarse de Dios. Ya no querían nada con Dios, al punto que ellos le pidieron a Dios que les diera un rey. Ellos no querían ni siquiera ser gobernados por Dios, ¿sí? Ya ellos se olvidaron de todo lo que Dios había hecho. Y es triste que a veces así nos pasa a nosotros, ¿sí? El Señor pone su hermosura en nosotros, pero qué terrible usar lo que Él nos da para satisfacer nuestros propios deseos y no para invertirlos en su reino. Dios nos da talentos, ¿sí? Te puede dar sabiduría y esa habilidad de poder de repente preparar una prédica, de hacer un devocional, de repente en los instrumentos, de repente aquí en la parte de transmisiones, bueno, no sé, en diferentes cosas que Dios te puede usar. Pero ¿para qué la vas a usar tú? ¿Para extender su reino o para engrandecerte tú mismo? ¿O para sentirte orgulloso de lo que Dios te dio? ¿Sí? Y esto me hace recordar en una iglesia donde yo estaba, que había un chico que de verdad cantaba como los ángeles, o sea, cantaba muy bonito. Todas las canciones siempre eran por él y cantaba espectacular. Y él un día dijo, no, habló con el pastor y le dijo, pastor, yo me voy, yo me retiro del ministerio de alabanza, porque yo aquí no valoran mi talento, aquí mi talento no es apreciado, yo tengo mucho talento y yo me voy como artista, me voy a lanzar como artista en el mundo. Pero yo voy a seguir asistiendo a la iglesia. Eso fue más o menos como en el 2010. Hasta el día de hoy, yo no lo he visto ni en la iglesia, ni por el mundo, ni por ninguna parte. El talento se quedó ahí, se desapareció. Yo he estado pendiente, bueno, a ver dónde está, porque él es muy particular y su voz es de verdad muy... Pero ni en iglesia, ni en el mundo. ¿Sí? El talento, lo que Dios le dio, el Señor le dijo al pueblo de Israel, fuiste hermosa a causa de mi hermosura que yo puse en ti. El Señor pone de Él en nosotros, Él pone de su espíritu en nosotros, Él pone talentos, pone dones en nosotros, Él nos hermosea. Pero ¿qué haces tú con eso que el Señor te da? ¿Sí? Y eso fue lo que hizo el pueblo de Israel, como este muchacho. ¿Sí? Él no entendió que esa voz que tenía, que ese talento que tenía, era que Dios se lo había dado, era para su reino, como dice la palabra, para la alabanza de su gloria. Pero él quería ser famoso en el mundo. Y entonces, ni allá ni acá. Sencillamente se desapareció. Y así empieza Israel a prostituirse, ¿sí? Empieza a ser infiel con el Señor. Todos los adornos, todas las joyas, todos los vestidos, toda la riqueza, lo utilizó para imágenes, para hacer ídolos y para adorar. Fornicó con ellos, ¿sí? Fue infiel con ellos, con todo lo que Dios le había dado, él lo usó para serle infiel al Señor. Y lo más terrible, en el versículo 20, dice, además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas que había dado a luz para mí y los sacrificaste a ellas para que fuesen consumidos. Era poca cosa tus fornicaciones
para que degollases también a mis hijos y los ofrecieras a aquellas imágenes como ofrenda que el fuego consumía. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Los hijos, ellos empezaron a copiar las costumbres de las otras naciones, ¿sí? Y allí donde ellos estaban, agarraban los niños que nacían y los ofrecían a Moloc, ¿sí? Ese era el dios de ellos, Moloc, y ellos agarraban los niños, era una estatua gigante que tenía las manos así, era de metal, y cuando ya ellos lo prendían y cuando ya esto estaba al rojo vivo, que ya estaban las manos de la estatua ahí al rojo vivo, ellos agarraban los bebés y allí los colocaban y los sacrificaban. Y el Señor le está diciendo: tomaste mis hijos, o sea, mis hijos, mis hijas, las que yo te di, ¿verdad? Y los sacrificaste a otro ídolo, se los diste a otro ídolo. Esto me hace mucho reflexionar. ¿Qué hacemos nosotros con los hijos que Dios nos da? Usted puede decir que es mi hijo porque usted lo cargó en el vientre, o porque su padre ayudó allí en general, ¿verdad? Pero tienes que entender que los hijos que tú tienes no son tuyos, te los dio el Señor. ¿Y te los dio para qué? Para hacer lo que hizo el pueblo de Israel, para entregárselo a otro ídolo. Son tanto los hijos naturales como los hijos espirituales que Dios nos da. ¿Qué hacemos nosotros con eso? ¿Qué está haciendo hoy en día el mundo? Los matan antes de nacer, cuando nacen los abandonan. Era prácticamente lo mismo que estaba haciendo el pueblo de Israel, ¿sí? Siguiendo las costumbres del otro pueblo. Los abandonaban también, los mataban, los ofrecían a otros dioses. Tú como padre, como abuelo, ¿qué estás haciendo con tu descendencia? ¿Dónde están tus hijos hoy en día? Los hijos que Dios te dio, ¿dónde están? Cuando yo leí este pedazo, a mí me confrontó muchísimo, porque era el Señor diciéndome: ¿dónde están los hijos que te di? ¿Qué están haciendo ellos hoy? Los hijos que Dios te dio, ¿dónde están? ¿Están aquí? ¿Le sirven al Señor? Por lo menos, ¿creen en Dios por lo menos? ¿Te acompañan por lo menos a venir al servicio? ¿Qué estoy haciendo yo como padre? ¿Qué estoy haciendo yo con mi vida misma, con lo que Dios me dio, con todo lo que Dios me ha dado? ¿Sí? Muchas veces las personas vienen y le dicen a uno: ay, hermana, por favor, ayúdame a orar para que el Señor me provea un empleo. Listo, vamos a orar. Y más nunca le vemos la cara. La persona tiene el empleo y más nunca la vemos por acá. No le vemos la cara nunca más. Con todo lo que Dios te dio, Dios te da una empresa y tienes 7 días para trabajar, ¿sí? Pero tú coges todos los días, en especial el domingo, para trabajar. El sábado y el domingo, ¿sí? Aunque tú seas el gerente de la empresa, aunque tú seas el dueño, escoges todos los días. Y después venimos y nos llenamos la boca diciendo: no, es que el domingo es el día del Señor. ¿Realmente es el día del Señor? ¿Sí? Sí es el día del Señor cuando nos cuesta por lo menos venir 2 horas aquí a escucharlo, a encontrarnos con Él, a adorarlo. ¿Qué haces con lo que Dios te da? Como padre y como abuelo, ¿qué estás haciendo con tu descendencia? ¿Qué va a suceder con tu descendencia? ¿A quién lo estás entregando? ¿A Moloc? ¿Al mundo? ¿Qué estás haciendo para que Él se encamine? Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Para que ellos sigan a Jesús, para que se encaminen con Jesús. ¿Qué estás haciendo? Dice también la palabra: instruye el niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de ella. ¿Sí? Es tu descendencia. ¿Qué va a pasar con tu descendencia? ¿Qué vas a hacer? Tienes que pelear esa batalla.
Tú no puedes decirte, no, es que yo ya le he hablado y él es terco y él no quiere saber nada de Dios. Pero ¿qué has hecho tú? ¿Has orado por él? ¿Has ayunado por él? ¿O por lo menos le has dado un buen ejemplo? Por lo menos, como creyente, por lo menos él puede ver a Jesús a través de ti. Todo eso el Señor me lo hacía reflexionar cuando estaba leyendo esta parte. En el versículo 22 dice: y con todas tus abominaciones y tus fornicaciones no te has acordado de los días de tu juventud, cuando estabas desnuda y descubierta, cuando estabas envuelta en tu sangre. Sí, dice que Israel, con todas sus fornicaciones, con todas sus abominaciones, se olvidó de todo lo que Dios había hecho, de dónde la había traído, de dónde la había sacado, de que Él la recogió y que Él hizo un pacto con ella, que le dijo, serás mía. ¿Sí? El Señor dijo, ustedes serán mi pueblo y yo seré para ustedes su Dios. Ese fue el pacto que Dios había hecho con nosotros y con el pueblo de Israel. Pero hay otros ídolos. ¿Qué es un ídolo? Es todo lo que se interpone antes que Dios. El trabajo, las riquezas, la salud, los conocimientos, el cónyuge, los hijos, cualquier cosa que Dios te haya dado, que Dios te la haya dado y que se interponga entre tú y Dios, es un ídolo. Dice que olvidaste el pacto que había entre tú y yo. Lo dejamos por fuera de nuestros planes, por fuera de nuestros proyectos, por fuera de nuestra carrera, de nuestros estudios. Yo le decía a mi hijo, me dice, mamá, cuando él no era creyente me decía, mamá, ¿cómo un científico va a creer en Dios? Yo no puedo creer en Dios porque yo soy un científico. Y yo le decía a él, tú necesitas creer en Dios, porque las personas como tú tienen que escuchar a alguien que les hable de Dios, ¿sí? Donde tú estés, en la universidad, ¿sí? Yo, si de repente llego a una universidad a hablarles de Dios, seguramente ningún estudiante me va a hacer caso. Probablemente es esta señora que hace aquí. Pero tú como universitario en tu universidad, ¿quién más le puede hablar a un universitario de Dios sino tú? ¿Quién más le puede hablar a un médico de Dios sino otro médico? ¿Sí? Donde estás, donde Dios te colocó, lo que Dios te dio, es para que tú lo pongas para uso de su obra. ¿Sí? Y sin olvidar de dónde te sacó Dios. En el versículo 23-27 dice, y sucedió que después de toda tu maldad, ay de ti, dice Jehová el Señor, te edificaste lugares altos y te hiciste altar en todas las plazas. En toda cabeza de camino edificaste lugar alto e hiciste abominable tu hermosura, y te ofreciste a cuantos pasaban, y te multiplicaste en tus fornicaciones. Dice que, y en el versículo 27 dice, por tanto, he aquí, yo extendí contra ti mi mano y disminuí tu provisión ordinaria, y te entregué a la voluntad de las hijas de los filisteos que te aborrecen, las cuales se avergüenzan de tu camino deshonesto. Dice que Judá llegó a ser tan infiel contra el Señor que los mismos filisteos se avergonzaban de ellos. Los mismos filisteos se avergonzaban del pueblo de Israel. Y así pasa a veces con nosotros, ¿verdad? ¿Cómo nos comportamos en nuestro trabajo, con nuestros familiares, con nuestros vecinos? Perdón. Que ellos tienen que llegar a decir, mira, y eso que es cristiano, y mira, se comporta peor que nosotros. Todo eso al Señor le dolía como esposo, a Él le molestaba. Porque recuerda que el pueblo de Israel, nosotros somos su novia, somos su prometida, ¿sí? Y Él veía al pueblo de Israel que adoraba a otros y que llegó a ser peor que ni los mismos que no creían en Dios. Los mismos los que no pertenecían al pueblo de Dios, dice que se avergonzaban de Israel. O sea, llegó a prostituirse de tal manera que los que lo rodeaban se avergonzaban de él y que no eran el pueblo escogido de Dios.
Dice, como consecuencia de esto, Dios empieza a quitar su protección, dice que lo empieza a disminuir, su protección, la provisión que tenía para el pueblo de Israel. Y con todo y esto, el pueblo de Israel, en vez de decir, oye, de arrepentirse, decir, estamos fallando, de reconocer que estaban fallando, que estaban siendo infieles, dice que no, al contrario, hicieron alianzas con otros pueblos, ¿sí? Ellos empezaron a perder. El Señor antes los defendía de los demás pueblos, pero ellos empiezan a pelear con otros pueblos y empiezan a perder las batallas. Y ellos, en vez de tomar conciencia y decir, Señor, ¿en qué te hemos fallado? ¿Por qué nos está sucediendo esto? ¿Qué estamos haciendo mal? Dice que no, que ellos agarraron y dijeron, bueno, el Dios de ellos sí los defiende, entonces yo me voy con ellos a hacer lo que ellos hacen, o a adorar al Dios que ellos hacen, para que el Dios de ellos sí me defienda en las guerras. ¿Sí? Entonces molestaron más todavía al Señor. Y a decir así, ellos, al decir no, si ellos son victoriosos en la guerra, bueno, vamos a copiar sus costumbres. Y en vez de volver su corazón a Dios y arrepentirse y buscar su protección. Y eso no sucede también con nosotros. ¿Sí? Terminamos haciendo las cosas del mundo y no lo que está en la palabra. ¿Sí? Empezamos a copiar dichos, empezamos a copiar costumbres de las cosas que hace la gente que no conoce de Dios, ¿sí? En vez de apoyarnos en la palabra. Y ahí empieza nuestra destrucción. Y así empezó la destrucción también del pueblo de Israel. Se pierden las bendiciones de Dios por no querer dar, por no querer obedecer la voz de Dios. Empezamos a perder sus bendiciones. ¿Sí? Y en vez de reflexionar, seguimos metidos en la terquedad y en la desobediencia como hacía el pueblo de Israel. Y viene la sentencia. Si no se quieren arrepentir, viene la sentencia y viene la corrección, viene el castigo de Dios y Él trae sobre Jerusalén. Y es que los va a castigar y los va a corregir en presencia de sus amigos y sus enemigos. Dice por tanto, he aquí, en el versículo 37, he aquí que yo reuniré a todos tus enamorados con los cuales tomaste placer, y a todos los que amaste, y todos los que aborreciste, y los reuniré alrededor de ti, y les descubriré tu desnudez, y ellos verán toda tu desnudez. Y dice en el 42, saciaré mi ira sobre ti, y se apartará de ti mi celo, y descansaré, y no me enojaré más. Por cuanto no te acordaste de los días de tu juventud, y me provocaste a ira en todo esto. Por eso he aquí, yo también traeré tu camino sobre tu cabeza, dice Jehová el Señor, pues ni aún has pensado sobre toda tu lujuria. Aquí el Señor estaba ya al colmo, ¿sí? O sea, ya lo habían rebosado, ya. Lo habían colmado, ella se había prostituido de tal manera que no se acordó de su pacto, no se acordó de nada de él. Y se había vuelto peor de lo que era antes, ¿sí? Lo mismo que, y es lo mismo que sucede con nosotros, ¿no? Imagínense cuando una esposa o cuando el cónyuge, para no meternos con los géneros, cuando el cónyuge le es infiel al otro, ¿sí? Cuando le empieza a ser infiel, empieza a verle todos los defectos, ¿cierto? Le empieza a ver todos los defectos. Cuando se enamoró tenía 40.000 virtudes, pero cuando le empieza a ser infiel, le empieza a ver todos los defectos. Y así nos pasa a nosotros, cuando empezamos a serle infieles al Señor. Entonces venimos a la iglesia y todo lo criticamos. Criticamos la alabanza, criticamos las prédicas, criticamos los devocionales, criticamos los hermanos, a todo le vemos defectos. Y así estaba el pueblo de Israel también. Y dice que el Señor les tuvo que corregir
al punto dice que los iba a castigar y que todos iban a ver que ya la protección de él no estaba con ellos. Dice que sus enemigos, dice que tanto sus amantes como sus enemigos, todos iban a ver que ya él no estaba con él. Y hay una parte que dice que era tan vergonzoso a lo que había llegado y la molestia que el Señor tenía, porque dice que aún Samaria y Sodoma no se habían corrompido tanto como se había corrompido el pueblo de Israel. Más dolor le causaba al Señor todavía esto. Sin embargo, dice, te alejas de Dios y te comportas peor que estas naciones. Y así hacemos nosotros. Nos alejamos de Dios, le somos infieles y terminamos siendo peor que los que no son cristianos. Todos tenemos problemas y debilidades, pero es importante reconocer el problema y buscar a Dios y acercarnos a Dios. Dice, Israel se creció, se llenó de soberbia, no quiso escuchar tampoco la corrección que Dios le estaba haciendo, sino que se dedicaron a escuchar a falsos profetas. Ellos no aceptaban la corrección de los profetas que realmente eran enviados por Dios, sino la de los falsos profetas, la que les consentían su pecado. Y a veces pasa eso también aquí con las personas, ¿verdad? Están cometiendo una falta, están cometiendo un error, uno se acerca a ellos, los aconseja y ellos se molestan, se ponen bravos, porque ellos quieren es que alguien les consienta el pecado por el que ellos están pasando. Entonces, y cuando dicen, no, pues entonces me voy de la iglesia, me voy porque aquí no me entienden, me voy porque aquí no me comprenden, me voy porque aquí me juzgan. Y el Señor, con todo y eso, viene la destrucción para Israel, como les leí antes, dice que todos iban a ver la destrucción de ellos, como el Señor se había apartado de ellos. Pero el Señor no es como nosotros. Él no se queda allí con ese rencor, con ese resentimiento, sino Él siempre tiene un corazón perdonador. Él siempre espera que nosotros volvamos en sí, así como hizo el hijo pródigo, ¿verdad? Dice que volvió en sí y volvió a la casa de su padre. Eso es lo que el Señor está esperando. Y aunque Él sí vino castigo para Israel, ellos sufrieron mucho, pasaron por mucha destrucción, por muchos momentos difíciles. Sin embargo, el Señor los rescata y tiene para ellos, siempre tiene un remanente. Vino Jesús, ¿verdad? Y nosotros no solamente rescató parte del pueblo de Israel, sino también a nosotros que fuimos injertados, porque todavía hay una parte del pueblo de Israel que todavía no ha querido dar su brazo a torcer con el Señor. Sin embargo, el Señor dice que, hay un remanente, Él tiene algo de todas maneras para ellos. Él va a estar de todas maneras hasta el último momento esperando que los que faltan por volver a Él vuelvan. Y le dice en el versículo 59, pero más ha dicho Jehová el Señor: haré yo contigo como tú hiciste, que menospreciaste el juramento para invalidar el pacto. Antes yo tendré memoria de mi pacto, que concerté contigo en los días de tu juventud, y estableceré contigo un pacto sempiterno. Y te acordarás de tus caminos, y te avergonzarás cuando recibas a tus hermanas las mayores que tú y las menores que tú, las cuales yo te daré por hijas, mas no por tu pacto, sino por mi pacto que yo confirmaré contigo, y sabrás que yo soy Jehová. ¿Qué Él está diciendo? Aunque tú te olvidaste del pacto que yo había hecho contigo, que tú serías mía y que yo sería tu Dios, que tú serías mi pueblo y que yo sería tu Dios, aunque tú te olvidaste de ese pacto, yo no me olvido y yo no lo voy a invalidar. Yo aquí voy a estar. Yo te voy a, aquí voy a estar y te voy a confirmar. Dice, y sabrás, te voy a confirmar mi pacto contigo, y sabrás que yo soy Jehová.
¿sí? A pesar de toda nuestra infidelidad, Dios lo que está esperando es que tú vuelvas en sí y que te acuerdes de dónde te sacó Él, que te acuerdes que hay un pacto con Él. Puede ser que hayas tenido muchas debilidades, puede ser que hayas cometido muchos errores y de repente el enemigo está ya acusándote, mira, ya no hay esperanza para ti, ya no hay chance para ti. Como dice aquí, que ellos llegaron a ser peores que las otras naciones. De repente sí, llegaste a ser peor aún que una persona que no conocía de Dios. Pero Dios no se ha olvidado del pacto que tiene contigo. Dios no se ha olvidado que Jesús está allí para lavarte con su sangre. Que Él está allí para justificarnos, para santificarnos, para limpiarnos y para hacerte una nueva criatura. Y Él va a decir, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Solamente arrepiéntete y mira, como dicen en Apocalipsis, mira de dónde has caído y vuelve otra vez. ¿Sí? Entonces, ¿cómo empezó toda esta infidelidad? Lo podemos leer, no lo leo todo ahorita porque no me da tiempo, pero en Proverbios 7, ¿verdad? Allí está Salomón hablando con su hijo y le dice, mira, yo estaba mirando por la ventana y vi un joven, ¿verdad? Dice que era tonto, que era insensato, que era un joven simple. Dice que se dejó seducir. Cuando nosotros nos apartamos de Dios, empezamos por cosas muy pequeñas. Satanás viene y te seduce con cosas muy mínimas, con cosas muy pequeñas. Y él dice, ten cuidado, que te va a endulzar con sus palabras y te va a envolver al punto, dice que al final del capítulo 7 dice que su final es el Seol. ¿Sí? Entonces, es para que examines tu vida. Si estás siendo seducido para serle infiel al Señor, hay muchas maneras en que le somos infieles, muchas maneras, y son muy sutiles para que te apartes de Dios. ¿Sí? Entonces, esta es la palabra que Dios tiene para ti hoy. No olvides el pacto que Él hizo contigo. No olvides de dónde te sacó. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor.